SER Podcast. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y lo dicho, a ver cómo se pone uno ahora a analizar la actualidad. Acabamos de vivir pues un evento histórico, uno de esos que vamos a recordar durante años. También uno de los pocos acontecimientos verdaderamente transversales, de esos que en esta época de nichos, de burbujas, de polarización, no entienden de todo eso. Nos unen absolutamente a todos. Aquí, desde Gran Vía, estábamos con los pelos de punta desde la ventana de la cadena SER. Había compañeros de musicales, había compañeros de informativos, de deportes, habían familias que habían venido también a verlo desde aquí. Ha sido emocionante y lo que nos narraban todos los compañeros de emisoras que teníamos repartidos por la península ha sido exactamente lo mismo. Nos han dicho: ha sido un momento mágico. En fin, más allá de cómo lo ha vivido cada uno, de lo que ha sentido, de con quién han estado, este eclipse nos deja varias lecciones. Por ejemplo, nos recuerda que en lo más esencial todos somos bastante o muy parecidos. Que cada uno de nosotros somos insignificantes frente al poder de la naturaleza, y sirve también para poner en valor esa ciencia que nos cuenta qué ha pasado y que predice lo que vendrá sin recurrir a caprichos divinos o a supersticiones. La pena, y lo vamos a ver ahora cuando empecemos con el análisis de la actualidad, es que estas lecciones van a durar todavía menos que el fugaz minuto y medio de oscuridad que acabamos de disfrutar. Hoy vamos a analizar la actualidad con Claudi Pérez. ¿Qué tal, bona nit? Hola, bona nit. Ana Salazar, buenas noches. Hola, buenas noches. Mariano Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Venga, vamos con todo. Y hoy, claro, no podemos empezar de otro modo que siguiendo hablando un poquito, solo un poquito más del eclipse. Marina Fernández. Hola, ¿cómo sigues? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Segunda noche en la que nos saludamos. Claro, porque hoy casi 3, según cómo lo mires, casi 3, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, tú sigues ahí, entiendo, en el Observatorio de Lleves en Guadalajara. Nos decías, están ya empezando a recoger, bueno, no sé cuál es ahora mismo la fotografía, ¿cómo está el ambiente? Bueno, pues el ambiente es exultante, está todo el mundo tomando un tentempié después de un día que ha sido muy largo y que, como te decía, ha tenido 2 noches. Esta sobrevenida del eclipse, que ha sido posible solo por una casualidad astronómica y geométrica, y que ha resultado ser aún más impresionante de lo que podíamos pensar. Ya va. Atención. Las perlas de Beni. ¡Las perlas! Este era el momento, así hemos despedido la totalidad en el Observatorio de Lleves entre aplausos, lágrimas y abrazos. Yo creo que es el fenómeno más bello que he visto en mi vida. Había, de nuevo, como Pablo, había visto fotos, me imaginaba, más o menos tienes una idea de lo que vas a presenciar, pero no tiene nada que ver con verlo en directo. Es que lo primero que he sentido es cómo se me ponían todos los pelos de punta y como un impacto de algo que te sobrecoge. Ha sido muy bonito, la verdad. Muy bonito. Yo creo que lo ha resumido muy bien la astronauta Sara García, aunque encontrar palabras para explicar la sensación de una puesta de sol mucho más rápida de lo habitual, la sensación de poder mirar cara a nuestra estrella, observar la corona solar, esa corona de gas que la rodea en medio del silencio y de la oscuridad. Bueno, encontrar esas palabras es realmente complicado. Ha sido mucho más bonito, pero es difícil de ponerlo en palabras, no sé cómo explicarlo. Y era de repente el silencio más absoluto, ¿no? Y todo el mundo estaba... No sé, es muy intenso. Pablo Álvarez, nuestro otro astronauta, llevaba desde los 11 años, nos ha contado, con este momento marcado en rojo en el calendario, este 12 de agosto, y lo ha dejado, lo escuchábamos, sin palabras. Pero a nuestro anfitrión, a Pablo de Vicente, al director del Observatorio de Lleves, directamente le salían a borbotones inmediatamente después del momento. Escuchad. Es que me ha parecido, es que para mí ha sido la primera vez y es que no me lo podía imaginar, ha sido preciosísimo. Es que no tengo palabras, me parece indescriptible. Y además encima lo he visto con mi familia, pues qué más. Nos lo decía justo antes de abrazarse a Susana Cabellos, la delegada del Gobierno en Guadalajara, que tenía los ojos llenos de lágrimas, totalmente impactada por el espectáculo del eclipse. Pero la verdad que hemos sentido algo especial, ¿eh?
Algo especial, histórico. Ha habido, pues eso, una relación un poco de amor-odio con el día, de que todo saliera bien, de que la seguridad, pero yo he sentido, me he emocionado, me he emocionado. Pablo, lo intuíamos, lo decían los que ya habían visto uno y ahora podemos confirmarlo. Un eclipse solar total es un espectáculo sobrecogedor y pasaremos el resto de nuestra vida contando dónde y con quién vimos el de este 12 de agosto. Yo te aseguro, Marina, que no me esperaba que fuese tanto. De verdad te lo digo. Yo tampoco, la verdad. Y no era de los negacionistas que decíamos antes, pero es así. Marina Fernández, un abrazo grande. Buenas noches. Claudi, tú también has dicho aquello de yo no me esperaba que esto fuera tanto. Pues yo la verdad estaba un poco ajeno a todo esto y me ha sorprendido el eclipse paseando por Fuencarral yendo hacia la SER. ¿No sabías que había un eclipse? ¿Te imaginas? Ahí va. Sabía, pero me ha sorprendido caminando y viendo las caras de la gente asombrada, ¿no? La magia en las caras de la gente, como hace 30 o 40 o 50 siglos, ¿no? Como si nada hubiera cambiado. Bueno, sin los sacrificios humanos, ¿no? Sí. Esta vez no hay sacrificios humanos, aunque bueno... Confiemos, que sepamos por ahora. Esto es la tentación de la metáfora, ¿no? Para mí, yo que sé, por ejemplo, la foto del rey con Negre es un eclipse. Lo de Ceuta, que es el termómetro de nuestra dignidad, si lo gestionamos mal, puede ser un eclipse. O yo que sé, las imbecilidades de Trump igual son más una peste que un eclipse. Pero vemos eclipses por todas partes. A mí me ha gustado ver las caras de la gente. Yo no llevaba gafas, entonces no me he atrevido a mirar para no refrigerarme, para no estropearme la retina, ¿no? Pero he hecho una foto ahí casi sin mirar y ha habido un momento emocionante que no esperaba para nada, porque ya digo, yo era completamente ajeno a todo esto y a las páginas y páginas y horas de radio y de tele y de medios, ¿no? Yo he sido un poco ajeno a todo esto. Quizá por eso me ha sorprendido y me ha golpeado un poco. ¿A ti también, Ana? Bueno, yo me he preparado con todo el drama que la situación requería, porque era lo que me apetecía hacer y como me apetecía vivirlo. Pero es que en Sevilla, Huelva, no se ha visto con tanta intensidad y con tanta majestuosidad como estabais describiendo anteriormente con Marina, ¿no? Aquí no se ha hecho de noche, ha habido un pelín, la luz se ha vuelto un poquito más tenue, no ha habido ese apocalipsis zombie, ¿no? De hecho, tú ahora, cuando estás mirando los grupos de WhatsApp, hablando con amigos, hablando con familiares, ¿no? Hay como una especie de sensación de que aquí nos han tomado un poco el pelo. Pero bueno, también en defensa de los medios de comunicación diré que todo estaba bien informado, que se decía que se iba a ver muy bien por el norte del país y que aquí se iba a ver solamente parcial, pero ha estado muy chulo. Yo me he ido a un parque periurbano en el Aljarafe sevillano, que está en alto, y allí hay un aula de naturaleza y ahí, bueno, pues estaba la gente con sus cacharros, con sus telescopios, sus lentes, con sus gafas, las familias, los niños, y ha sido un momento, los niños, las niñas, y ha sido un momento, la verdad es que muy divertido, muy emotivo y bastante chulo para recordar. Mariano, tú también lo vas a recordar. Sin duda, sí. Yo lo he vivido en Almonacid, en Toledo. Lo he vivido con mi familia, con mi hija de 9 años y con unos amigos y bueno, con la sensación de saber que es un momento con mi hija de 9 años que pues a lo mejor ella ve otro dentro de muchísimos años, pero ya no será conmigo, ¿no? Estaba ya con una amiga, las niñas estaban muy concienciadas de todas las cosas que se han dicho estos días, de las horas, Eso es bueno, bien, del bien, tiempo bien. que había que pasar. De hecho, contaban en alto hasta 30, de espaldas al sol, hasta volver a mirarlo. Qué bueno. Y bueno, en Toledo, como habéis contado, por cierto, enhorabuena por el extraordinario programa. Como habéis contado, que además os he oído ya en el coche camino aquí de Madrid, pues en Toledo se veía muy bien, la verdad, prácticamente casi totalidad, 99%. Total, sí. Siempre es un lugar muy, muy idóneo para las puestas de sol y demás, esta provincia. Y lo he disfrutado mucho, y debo decir que lo he disfrutado mucho siendo como soy una persona absolutamente lega, ignorante en todas estas materias, que apenas sabe nombrar los planetas y no sabe nada de estrellas ni nada, pero incluso con esa ignorancia que hará que seguramente me pierda parte del fenómeno, pero bueno, la imagen en el momento álgido, eso de las 8:30, ha sido realmente impresionante, realmente emocionante. ¿Y lo piensas? Y dices, a ver, se ha hecho de noche, como cada día se hace de noche, un poquito antes, en un momento más rápido, tampoco es para tanto, pero hay un algo intangible en ese momento. Incluso
yo lo he visto en la azotea de una casa, tampoco muy alta, pero incluso el cambio de temperatura también se notaba bastante. Es verdad que también es muy bonito en ese sentido contemplar siempre un amanecer o un atardecer, pero esto obviamente tenía un plus, ¿no? Pues en fin, un día para la historia, primer eclipse total de sol en España en 114 años, decía Mariano, ya no veremos otro, o sí, ya veremos, yo qué sé, la longevidad también avanza lo suyo. Vamos a hablar de ello mañana, por cierto, con Ignacio Crespo de Serendipias, con quien hemos estado en todo el especial del eclipse. Seguiremos hablando seguro en los próximos días, en los bares, en las calles, pero a nosotros nos toca analizar la actualidad, y si toca hablar de actualidad, toca, cómo no, actualizar la situación en Colombia. Y este es el sonido de la esperanza, de los rescates que se repiten en estas primeras 48 horas cruciales para salvar supervivientes debajo de los escombros. Esta es la parte positiva, los rescates que se van produciendo de lo que sin duda es una tragedia. Se ha cobrado ya, y esta es la parte negativa, 239 vidas según el gobierno colombiano. Hay además 287 desaparecidos, casi 4.000 heridos. Saben que desde ayer nuestra corresponsal en América Latina, Berta Reventós, está recorriendo la ciudad de Pereira, que es una de las zonas más afectadas dentro del eje cafetero. Berta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Berta, tú has asistido esta tarde, esta mañana para vosotros, creo, a un rescate en el que se ha podido encontrar vida bajo los escombros. Nos decías que podían tardar horas, eso sí, en sacar la persona. Debe ser una sensación agridulce, no sé cómo has vivido, cómo ha sido ese momento. Bueno, la verdad es que sigo aquí en este rescate en la Plaza de la Libertad, en el centro de Pereira. Llevo aquí unas 5 horas porque desde hace todo este tiempo se busca a personas con vida. Aquí se derrumbó un edificio de manera completa y varios resultaron dañados. Me he apartado ahora un poco de la zona del rescate donde están trabajando bomberos, militares, protección civil, médicos y decenas de voluntarios por si pedían silencio, ya que todo apunta a en breve podrán sacar a alguien que sigue con vida bajo los escombros. Pero a lo largo de estas 5 horas han pasado muchas cosas. Hay mucho nerviosismo porque todavía estamos dentro de esa ventana de las primeras 72 horas post-terremoto donde es más probable encontrar a personas con vida. La tensión entonces en estos puntos de rescate es total. Incluso he llegado a ver la persecución a un chico que al parecer había robado un fajo de billetes del interior de una de las casas dañadas hasta que un militar ha puesto orden. ¡Wey! Pongan atención, aprendan a escuchar. Parémonos policagados, aprendan a escuchar. Esto no es un juego, ni es recocha. Esto es algo real. Escuchen. O vinieron a pelear o vinieron a trabajar. Si vinieron a pelear, se largan de acá. Venimos a trabajar. Esto realmente es lo de menos, Pablo, porque al lado de esta situación uno puede ver un despliegue de solidaridad y de sentido de comunidad impresionante. Aquí llega la gente con comida preparada no solo para los rescatistas y los voluntarios, sino para todo el mundo. Te ofrecen refrescos caseros, helados, dulces, agua, en fin, es de estas partes impactantes de estos momentos que te dejan un poco sin aliento. Y Javier, por ejemplo, es rescatista voluntario y lleva sacando a personas de debajo de los escombros desde el lunes. En este momento sacamos a un muchacho, estaba desde el día de ayer, dio signos de vida, pero no aguantó y colapsó. El edificio colapsó y él murió, lamentablemente murió. Un elemento importantísimo para los rescates son los perros que a través del olfato pueden detectar si hay vida bajo los escombros. ¡Silencio porque no se contesta el canino, por favor! ¡Hey, silencio! Esta bombera pedía silencio para dejar trabajar al perro, que ha señalado 3 puntos donde parecía haber vida. Inmediatamente los rescatistas se han puesto a trabajar con unas máquinas de detección de sonido y vibración muy precisas para las que han pedido silencio y quietud totales, ya que si mueves un pie o caminas, la vibración del suelo se puede confundir con el movimiento mínimo que puede estar haciendo la persona debajo de los escombros, que puede ser incluso el movimiento del tórax, o sea, puede ser que se detecte solamente cómo esta persona está respirando, no hace falta que hable, hasta que bueno, se ha podido confirmar efectivamente que hay vida bajo las ruinas de este edificio. ¡Hay vida, señores! ¡Vamos a despegar el área!
Este momento ha sido muy emocionante cuando se ha confirmado que hay vida. De ese momento han pasado ya 3 horas y se está haciendo todo lo posible entre centenares de manos para sacar a la persona atrapada. La verdad es que la estructura al lado de las ruinas está muy débil y algunos ingenieros que están trabajando aquí temen que pueda colapsar y aplastar a los que están trabajando para sacar a esta persona, pero hay mucha esperanza y mucha expectativa aquí en la Plaza de la Libertad. Es que estremece, ¿eh? No me quiero ni imaginar lo que tiene que suponer ser uno de esos cuerpos de rescate que sabe que de tu acción depende la vida o la muerte de una persona que está ahí, que está bajo los escombros. Obviamente, Berta, vamos a volver si hay cualquier novedad al respecto, pero sí que queremos analizar también la respuesta política a esta crisis. En general, el consenso de que la respuesta inicial a esta emergencia sí que ha sido rápida, pero después hay más dudas sobre qué va a ocurrir después. Digo esto porque el presidente Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, tomó posesión hace una semana, el viernes, llegó al poder con esa promesa de ajuste fiscal, de recorte de todo lo que huela a público. Hombre, cuando tienes que gestionar una tragedia de este tipo, lo público es imprescindible, no casa bien con la reducción del Estado. Es verdad que de la Espriella incluso en un primer momento rechazó la ayuda internacional, luego reculó. ¿En qué punto está todo este debate, Berta? Sí, esto ha sido un tema muy comentado aquí porque el presidente de la Espriella arrancó la gestión de esta tragedia solamente con la fuerza pública y los rescatistas colombianos. Y fue el embajador de China en Bogotá, la primera autoridad diplomática en señalar que el gobierno colombiano no había habilitado la recepción de personal rescatista internacional. También lo destacó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que aseguraron estar listos para enviar brigadistas, como después ha sucedido, por ejemplo, con los topos azteca de México, que en realidad no precisan de una petición estatal para movilizarse. Lo que pasa es que según la ley colombiana solo se activa el pedido de ayuda internacional cuando el Estado reconoce que sus recursos han sido superados. Inicialmente el presidente Ultra aseguró que Colombia no necesitaba ayuda externa, a pesar de que el despliegue internacional en catástrofes así es un procedimiento normal, y luego hoy, después de tantas preguntas de la prensa sobre todo, el canciller ha salido a decir que sí están aceptando ayuda internacional, pero solo de equipos de búsqueda y rescate que provengan del INSARAC, un organismo formado por Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Muchos críticos de la Espriella aseguran que la negativa a realizar un correcto traspaso de gobierno con Gustavo Petro habría dejado algunos cargos relevantes de la administración, como en este caso la gestión de desastres, sin el liderazgo y la gestión adecuados. Recordemos que el terremoto en Colombia tuvo lugar tan solo 3 días después de que de la Espriella tomara posesión como presidente. Pues Berta Reventós, en directo desde ahí, desde Colombia. Lo dicho, cualquier novedad nos pides paso y este micrófono es tuyo. Estupendo, muchas gracias. Hasta ahora. Claro, Claudi, hay mucho populismo que dice, ¿pagar impuestos para qué? Vamos a recortar. Recordemos que con los impuestos se paga, entre otras cosas, estos cuerpos de rescate que están sirviendo para que muchas personas puedan salvar sus vidas, algo tan elemental como esto, además de tantas otras cosas. Sí, como la sanidad o la educación. Eso ¿no? es. Lo más importante. Los impuestos son una parte esencial de los estados modernos. En las grandes tragedias como esta suelen provocar solidaridad y suelen provocar cohesión, aunque no siempre. Recordemos que en la Dana de Valencia o en la pandemia, ¿no? Pues España tuvo mucho que aprender de esta Colombia, en la que sí que hemos visto aparecer rápidamente la solidaridad y la cohesión. Yo creo que no tiene ningún sentido esto que hace el nuevo presidente colombiano de rechazar la ayuda internacional, y es un ejemplo del exceso de testosterona que desprenden los cuerpos de la extrema derecha. Y luego pues también tiene la dificultad de que la sociedad y en la arena política colombiana pues es difícil forjar consensos cuando venimos de unas elecciones tan polarizadas. Yo creo que esto va a ser una prueba de fuego para el liderazgo del nuevo gobierno y de paso pues un test de estrés para las instituciones de ese país. Pero también espero que sea un despertar para de la Espriella con esa querencia por la motosierra que tiene no solo de la Espriella, sino muchos de los líderes latinoamericanos que están ahora mismo gobernando, ¿no? Que se han obsesionado con la motosierra, y cuando pasan cosas como estas es esencial el papel del Estado. Cuando no hay Estado, en Estados Unidos, por ejemplo, no pagan muchos impuestos ni hay mucho estado del bienestar, y el exceso de mortalidad durante la pandemia fue muy superior al de Europa. Y Estados Unidos es un país desarrollado, ya no digamos los países digamos que no son del primer mundo, ¿no? Pues que tienen todavía más dificultades. Yo creo que aquí
el nuevo presidente está ante un despertar que veremos si se produce o no. De hecho, es que, Ana, no es solo por lo que decíamos, por sanidad, por educación, por estos cuerpos que ahora están sirviendo pues para rescatar vidas, sino es que al final, cuando hablamos, pues lo dicho, de política fiscal, también tenemos que hablar de reconstrucción. Es decir, ahora Colombia va a necesitar dinero para todo el estado del bienestar, también para la reconstrucción, y esto solo se puede pagar o con impuestos o con deuda. Efectivamente, es que hoy Colombia es una sociedad, es un país que está intentando salvarse a sí mismo, ¿no? Y cada minuto está contando y ahí lo que estamos viendo hoy es algo que es profundamente humano, que son personas que probablemente no se conocen ni se hayan visto en su vida, ni se hayan visto hace 48 horas, que están levantando piedras juntas porque debajo puede estar el hijo, la hija de alguien, la madre o el hermano de cualquier persona, ¿no? Y detrás de todo esto, que es la emergencia que se está viviendo en minutos resultado hoy, en este momento, después de eso vamos a ver un país con grandes bolsas de pobreza provocadas precisamente por esta catástrofe, con enfermedades y con todo lo que viene detrás de una catástrofe, y para eso se necesita un Estado, para reconstruir todo eso. Y estamos hablando de impuestos y no solamente es para construir o reconstruir. Fíjate, Pablo, lo que estábamos comentando al principio del programa, que se había conectado con Virginia Barcone, la responsable de Protección Civil, y decían que no había habido ningún incidente en la gestión del eclipse. Y eso también ha sido porque ha habido un grandísimo trabajo de prevención, pero es que cuanto más se invierte el Estado en prevención, menos se ve lo que se está evitando, ¿no? Y ahí también van nuestros impuestos. Es decir, para que la cosa pública, para que lo común funcione o se pueda reconstruir después de una catástrofe de este tipo, se necesita un Estado y se necesita una financiación, eso es evidente. Mariano. Bueno, los impuestos son el precio que hay que pagar por la civilización. Naturalmente se pueden y se deben discutir los sistemas fiscales, cómo de progresivos son, dónde se pone más el foco o menos, pero en términos generales creo que esa es mi aproximación de partida. Es el precio a pagar por la civilización. Y además los sistemas fiscales que hoy conocemos son realmente muy modernos, ¿no? Yo tengo 46 años y recuerdo cuando se instauró el IVA en España, por poner un ejemplo. Y evidentemente ante una tragedia tan mayúscula como están viviendo nuestros casi hermanos colombianos, porque bueno, es evidente la relación que tenemos de los países y los muchísimos colombianos que viven aquí con nosotros desde hace años, pues evidentemente solo te queda un Estado fuerte, no hay inversor privado que invierta en un cuerpo de bomberos, por poner un ejemplo, ¿no? Y a eso añadido la fuerza de los Estados-nación y las relaciones que se tejen y la solidaridad entre ellos, porque estáis hablando de esa ayuda internacional que de manera muy irresponsable de la Espriella ha rechazado en primera instancia, pero que no le va a quedar más remedio que aceptar. Bueno, eso también creo que forma parte de este debate, ¿no? Los estados tienen una entidad como tales, se fortalecen, entre otras cosas, con un sistema tributario, en fin, todo lo justo, todo lo progresivo que sea, pero que le dote de una potencia importante a los estados, y los estados se ayudan entre ellos. En España en los años 40, es verdad que era en la dictadura, pero bueno, Argentina nos ayudó mucho cuando pues la época más dura de la posguerra, con créditos favorables para la compra de alimentos, incluso con el propio envío de alimentos, y nosotros hemos ayudado a Argentina en otras ocasiones, ¿no? Por poner un ejemplo cercano y que también atañe a la relación a uno y otro lado del Atlántico. Bueno, me parece que eso es elemental. Y yo, un poco en la línea de lo que apuntaba Claudia antes, yo también quiero ver con optimismo. Creo que a veces el poder puede cambiar a la gente para bien. La responsabilidad de un cargo, y sobre todo cuando nada más llegar te enfrentas a una crisis de este carácter tan inédito y de esta envergadura,
pues bueno, esperemos que ya no solo a De la Espriella, sino a miembros de su administración, que por cierto está todavía en construcción. De hecho, la gestión la están haciendo, es digamos una administración un poco híbrida, ¿no? Con dirigentes del pasado gobierno de Petro, pues les pueda ayudar a cuando menos entender o aproximarse a la cuestión de la gestión de lo público desde otra perspectiva. Uh-huh. Todavía sobre Colombia, claro, decíamos ayer, a Exteriores le consta que había 164 personas en Colombia que no habían dado señales de vida después del terremoto. Ha bajado la cifra a 75. No quiere decir que al resto le haya pasado algo. Lo que están diciendo desde Exteriores es que llamen a la embajada, al consulado, al propio ministerio, que digan, estamos aquí, si ellos no pueden, que lo hagan familiares, para poder tener esta tranquilidad. De momento, insistimos, no consta que haya fallecidos españoles en este terrible terremoto que sí que deja ya más de 200 víctimas mortales en Colombia. Enseguida volvemos a España, enseguida vamos con Ceuta. Hora 25. Pablo Tallón. 10:27, 9:27 en Canarias y lo dicho, vamos con Ceuta. Y es que hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la ciudad por primera vez desde la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Robles se ha reunido con el presidente ceutí, con Juan Jesús Vivas. Después ha dado, no sé si llamarlo rueda de prensa, una breve comparecencia con alguna pseudo respuesta a los periodistas. No ha hablado abiertamente de Marruecos, es verdad, pero sí que ha querido lanzar un aviso. Dice Robles que Ceuta y Melilla no se tocan, que son españolísimas. Claro, no cita Marruecos, pero ¿a quién se lo está diciendo si no? Esto en una alusión más o menos clara a los rumores sobre una posible nueva entrada que se está cocinando en redes sociales. Antes de esta declaración hay que decir, Bañuelos, que Robles se ha acercado a un grupo de vecinos que la han abucheado y que pedían a gritos que no se abandonara la ciudad. Sí, ha sido una visita que ha tenido de todo. Algo de tensión a la llegada a Ceuta. Algunos ceutíes han increpado a la ministra de Defensa, otras vecinas en cambio han optado por desahogarse. A ver si podemos... No, es que lo que pasa es que me da mucha pena, que Ceuta es mi ciudad y una ciudad acogedora. Y entre conversaciones, consuelo y algún que otro abucheo, mensaje también político. Margarita Robles fue la primera voz del gobierno en elevar el tono contra Marruecos y hoy la ministra de Defensa ha vuelto a defender el tono más duro contra el reino alauita. Robles exige a Marruecos que haga todo lo posible para evitar que se vuelva a repetir una entrada masiva como la que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. La ministra de Defensa, Pablo, ha dado la cara en todo momento, ha atendido a los medios, pero no ha querido contestar a una pregunta muy concreta. Margarita Robles no ha querido aclarar si el próximo martes comparecerá o no en el Senado, como pactó, según mantiene el Partido Popular. Después vamos con esto, después vamos con esta comparecencia o no de la ministra en el Senado, pero es que estamos viendo... Robles ha dejado esta crítica sutil a Marruecos, pero hemos visto el guante blanco de los ministros diciendo la colaboración con Rabat ha sido maravillosa desde el minuto 1, se han portado como un socio fiable, como un socio absolutamente, leal a nuestro país. Pues bien, esta tarde el ministro de Justicia del gobierno marroquí ha concedido una entrevista a la agencia EFE y ahí ha criticado a España. Dice que, claro, hombre, ¿cómo no va a pasar esto si España acepta regularizar a personas migrantes? Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Que este es un argumento que coincide con lo que le hemos escuchado a la derecha y a la ultraderecha en varios países de Europa, Nico. Definitivamente el ministro marroquí de Justicia se está convirtiendo en el portavoz más duro del gobierno alauita contra España. Si ayer volvía a recordar las ansias por la soberanía de Ceuta y Melilla, la que volvió a llamar ciudades ocupadas, en las últimas horas, en una entrevista con EFE, ha reclamado ahora a España por su política migratoria. Se une, de alguna manera, a esa internacional reaccionaria que viene criticando las políticas migratorias de Pedro Sánchez, sobre todo a raíz de que supuestamente la regularización habría llamado a más personas a cruzar.
Recordemos, la regularización se paró el 30 de junio y nadie puede acogerse a ese proceso porque había que residir en España antes del 31 de diciembre del año pasado. Actualmente nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación. Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y lanzarse al mar? Digámosles, si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros? Abdelati Wafi, ministro de Justicia del gobierno alawita, insiste en las críticas a España porque dice que ellos paran la migración, pero que luego España lo regulariza y eso produce el interés por cruzar las fronteras. Pues dos melones distintos encima de la mesa. Por un lado, Margarita Robles, Ana, que va a Marruecos y tiene que escuchar cómo los vecinos les dicen a los miembros del gobierno, hoy particularmente a ella, nos tenéis abandonados. Vemos cómo desde el Ejecutivo se evita la crítica a Marruecos, pero en cambio desde el país vecino pues no se cortan a la hora de señalar las políticas del gobierno. Claro, es que es un vecino complicado, entonces las relaciones no van a ser sencillas. O sea, partimos desde esa premisa, ¿no? Respecto a la comunicación de Margarita Robles, hoy casi te diría, Pablo, que lo más interesante no han sido sus palabras, que me parece que han estado muy medidas, ahora llegaré a ellas, pero que hay una parte interesante que ocurre fuera del atril. Y me refiero a lo que ha hecho hoy Margarita Robles. No solamente ha lanzado un mensaje a Marruecos, también le ha hablado a una población que no solamente estaba enfadada, estábamos escuchando por ahí de fondo los gritos de saca la legión, no sé qué, ¿no? Porque aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa. Pero es que Margarita Robles, la ministra, también le estaba hablando a personas que tienen miedo. Y es que eso cambia por completo las reglas de la comunicación. Ceuta ahora mismo es una ciudad que está completamente colapsada, que tiene la vida cotidiana, su cotidianidad está completamente alterada. Los servicios están saturados y se vive en una sensación de abandono por parte del Estado y en una sensación de incertidumbre bastante grande, ¿no? Entonces, cuando desaparece esta situación o cuando desaparece la situación de normalidad, la comunicación institucional no solamente tiene que ser política, también necesita una función psicológica. Y eso es lo que, a mi juicio, Margarita Robles, la ministra, hoy ha hecho bien. Es decir, ella lo que la gente necesita escuchar en este momento es el estamos aquí, os estamos viendo, esto nos importa, estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir, estamos trabajando para devolver la normalidad, ¿no? Y aquí el acierto que yo le veo a la ministra tiene tres evidencias, ¿no? La primera, no ha pasado de largo ante los abucheos que ha tenido, ¿no? Al contrario, se ha acercado a la gente, ha hablado con la gente y eso, aunque no sea en palabras, tu cuerpo, tu comunicación, lo que estás proyectando es, aunque tú me estés insultando, yo estoy de tu lado. No tengo miedo a tu insulto porque yo he venido aquí a defenderte a ti y a trabajar por y para ti. El segundo, escuchando. La escucha es muy importante en este momento porque transforma esa sensación de abandono, ¿no? Escuchábamos también a esta vecina que se desahogaba con ella, con la ministra. Sí, que decía, te tenía estima, le decía. Te tengo. Te tengo estima, efectivamente, no me falles. O sea, es una mujer que se está agarrando un clavo ardiendo en ese momento. Y eso en comunicación política también es importante atender a esa situación. Acordémonos de... me arriesgo a perder la memoria, ¿no? Pero había una consejera, no me acuerdo exactamente cuál, que en La Dana fue cesada de manera inmediata por una mala contestación a una vecina. No sé si podemos poner eso en pie ahora después, ¿no? Bueno, y tercero, la tercera evidencia, la contundencia de las palabras de la ministra, ¿no? O sea, si estas que sí estamos hablando, que te decía inicialmente, Pablo, que me parece que están perfectamente medidas. Es decir, Ceuta y Melilla no se tocan. Eso es una frase con un sujeto predicado fácil. Esto no se toca, esto no puede volver a ocurrir y Ceuta y Melilla son españolas, no españolísimas. Es decir, el mensaje en tres frases queda meridianamente claro. No solamente para la gente de dentro, o sea, para esa ciudadanía que tiene que ver que su Estado le da un soporte, sino también para ese vecino complicado
que tú le estás poniendo también los pies en su sitio. Entonces, desde el punto de vista comunicativo, Margarita Robles hoy ha hecho un trabajo importante. En el fondo, Mariano, cuando dice no puede volver a ocurrir, se lo está diciendo a Marruecos, porque la versión oficial hasta ahora del gobierno es no, Marruecos no ha fallado, no, Interior no ha fallado, no, los servicios de inteligencia no han fallado. Bueno, yo creo que también puede haber un cierto reparto de papeles entre la vía diplomática del gobierno, que representa evidentemente a Álvarez, y pues otra vía como la que hubo otro rol como el que puede jugar, y sin duda ha jugado hoy en Ceuta la ministra de Defensa. Yo creo que Margarita Robles, en fin, a estas alturas es una figura muy importante en España, con una trayectoria política y profesional muy importante, la primera mujer que presidió una audiencia provincial, por cierto, en Barcelona, además en tu tierra, es decir, que una de las mujeres que ha roto techos de cristal desde hace años, y creo que es una mujer con una personalidad política que, como decía hoy Ana, ha demostrado. A mí me parece que al político le van el sueldo cuando, en fin, no cualquier día, ante cualquier abucheo, si quieres, arbitrario o gratuito, pero ante una situación de emergencia como esta, pues le van el sueldo efectivamente poner el hombro y poner la cara, incluso para recibir algún insulto, aunque no sea deseable que se produzca. Y pues en fin, eso, poner el hombro y hablar a la gente que está sufriendo una situación absolutamente tremenda. Decía el presidente del gobierno, y decía bien en su primera visita a Ceuta, me parece que es muy gráfica la expresión, que los ciudadanos de Ceuta son tan españoles como los que viven o los que pululamos en el anillo dentro de la M30, pero reconozcamos que en general a todos esto se nos ha olvidado un poco con Ceuta y con Melilla, ¿no? Hay datos elocuentes todavía que en 100 años prácticamente solo 2 jefes del Estado hayan ido, y 2 únicas veces allí, pues es un dato elocuente. Que en 50 años de democracia solo 2 presidentes del gobierno de manera ordinaria, el presidente Suárez y el presidente Zapatero, hayan ido, pues es otro dato bastante elocuente de que no nos hemos creído que los ciudadanos de Ceuta y de Melilla son tan españoles como los que viven en la Gran Vía o en la Diagonal de Barcelona, ¿no? Y por lo tanto creo que quizá de esta crisis se puede salir un poco reparando esta cuestión. Y por lo demás, yo creo que la ministra también evidentemente está marcando un perfil propio en esta crisis, sin duda provocado también por su conflicto con Marlaska, por lo que, en fin, por cómo dejó a los pies de los caballos Marlaska al trabajo del CNI y de la inteligencia. Yo me sigo sin creer que el CNI no alertara de una u otra manera sobre una situación que es muy difícil que se le escape a la inteligencia española. Aquí las fuentes de la cadena SER se reafirman. Dicen, efectivamente, se avisó y se avisó. Claro, efectivamente. Esa información de la SER es muy importante porque, en fin, si la inteligencia española desde hace muchos años tiene un punto neurálgico, es Marruecos. Y luego, sí es verdad que ha sido un poco esquiva Robles en la cuestión de la comparecencia en el Senado, que igual luego entramos. Ahora vamos. Pero mientras, Claudio, lo dicho, claro, es que la situación en Ceuta, ya no para los vecinos solo, es que para las personas, es decir, la respuesta que se está dando desde el Ejecutivo seguramente es insuficiente, sí, para los vecinos, pero sin duda también para las miles de personas que siguen malviviendo. Sí, en una crisis casi siempre la respuesta del gobierno es insuficiente. Eso es consustancial a una crisis. Yo disiento de mis compañeros. A mí no me gusta el papel que ha jugado hoy Margarita Robles en Ceuta. No me gusta por 2 o 3 razones. Entiendo la línea dura en un momento en el que la ultraderecha está usando este episodio para buscar votos. Creo que son mensajes de consumo interno muy parecidos a los que lanza el ministro marroquí que destacábamos antes, ¿no? Creo que son mensajes solo de consumo interno. Y luego no entiendo eso de que Ceuta es españolísima. No sé qué es españolísimo. La españolidad de Ceuta está en la Constitución. La palabra esdrújula no. Y creo que esto es desplazar esto del plano constitucional y del plano institucional al enfoque securitario y de soberanía. Yo creo que ahora lo que necesitamos es gestión. Es operativa. No es palabras esdrújulas y finiseculares. Entonces entiendo, ya digo, que ella marca perfil y marca estilo propio, porque lo tiene, es que además eso lo lleva adentro, pero no me ha gustado.
que quitemos ahora el acento donde tiene que estar, para mí, que es en la gestión y en la operativa, en solucionar. Las soberanías y los enfoques seguritarios los hemos visto también en otros gobiernos europeos que tampoco me han gustado cuando los he oído. Así que lo siento, pero no me gusta hoy Margarita Robles. Después tenemos la cuestión que ahora comentaba Mariano, es decir, saben que el Partido Popular dijo Margarita Robles, a diferencia del resto de ministros, sí que va a acudir al Senado, pusieron incluso fecha, el martes siguiente, el martes de la semana que viene. El gobierno dijo, no, esto no es verdad. Hoy se esperaba una respuesta de Robles y la respuesta es esta. ¿Usted finalmente el 18 en el Senado como está previsto? Estamos en Ceuta hablando del tema de Ceuta. En fin, el gobierno esperaba que la ministra aclarara hoy mismo si finalmente rechazaba o no la cita, pero al menos, insistimos, en la rueda de prensa no lo ha hecho. El PP ha querido escenificar hoy su presión al gobierno, manteniendo la comparecencia del ministro del Interior, de Marlaska, que ya dijo que no iba a ir al Senado. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. El Ejecutivo insistía en que los ministros irán al Congreso a dar explicaciones a finales de agosto, pero los populares amenazan con llevar el choque institucional a los tribunales. Lo que consideran es que esta ausencia de Marlaska es un acto de desobediencia, dicen ellos, deliberado e inexcusable, Julia. Sí, los populares sabían que Marlaska no iba a ir porque así se lo notificó el gobierno, pero han mantenido la cita para tener la foto de la silla vacía. El presidente de la comisión, el popular Martínez Maillo, ha defendido que responder ante el Senado es un deber constitucional y que los ministros no pueden elegir en qué cámara lo hacen. La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado, a la labor parlamentaria de todos nosotros, y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal y constitucional. Los populares amenazan con llevar el choque con el gobierno ante los tribunales, aunque fuentes parlamentarias señalan que esperarán a ver qué ocurre con las comparecencias de la semana que viene, las de Álvarez y Robles. El gobierno envió un escrito al Senado avisando de que no asistirían, pero los populares aseguran que la ministra de Defensa sí se mostró dispuesta a ir el martes que viene. El gobierno no da por cerrada esa cita. Lo esperable era que hoy Robles resolviese la incógnita, pero no ha querido hacerlo, así que por ahora esa comparecencia sigue en el aire mientras el PP presiona para que se produzca. Claro, Mariano, aquí también dos cosas. Es decir, que Robles o su entorno no quiera confirmar o desmentir la asistencia quiere decir que algo hay ahí, que algo hay. Porque si no, es tan fácil como decir sí o no, cuando se empieza a hacer grande la bola. Y después está la otra cuestión. ¿Deberían los ministros acudir al Senado por más que crean que el PP quiere hacer una mala oposición en esta Cámara? Contesto a las dos cosas. Lo que es seguro es que hay una carta del Ministerio de Defensa al presidente del Senado mostrando su disposición a acudir a esa comparecencia, si bien es cierto que no se precisa una fecha y que quizá el Partido Popular o incluso el propio presidente Arroyán están un poco exagerando. Dicen que fue vía telefónico cuando le confirmó la fecha. Están dando a entender que hay una confirmación de fecha cuando no la hay. Pero lo que sí es sustantivo es que Margarita Robles, a diferencia de Álvarez y de Marlaska, mostró su disposición a acudir al Senado. Yo no puedo entender que un ministro de España no acuda a la mayor celeridad y brevedad posible a una comparecencia en el Senado. O sea, es decir, los españoles desde el año 77 acudimos a las urnas con dos urnas. Una blanca en la que se mete una papeleta con listas al Congreso, listas cerradas, y otra sepia, un poco más grande, donde se marcan 3 cruces, listas abiertas, por cierto. Se puede votar a un senador del PP, a uno del PSOE y a otro de Sumar. Habrá quien lo haga. Habrá quien lo haga. Y ambas tienen la misma legitimidad democrática. Quien no crea esto puede plantear que se elimine el Senado. Hace unos años hubo un señor, Albert Rivera, que planteó eliminar el Senado. No terminó muy bien la cosa de su proyecto político, quiero decir. Pero, es decir, es que a mí me parece inconcebible este debate. Es decir, el Senado es una cámara democrática elegida democráticamente por los españoles y que tiene entre sus funciones constitucionales las de deliberar, eventualmente tienen que pasar por ahí las leyes, etcétera, y también el control al gobierno. El control al gobierno en sesiones de control, en pleno parlamentario y en comisiones. Y dice, no, es que creo que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el señor Semancas, dice que es que hay duplicidades. Claro, es que es un sistema bicameral. claro que hay duplicidades. De hecho, las leyes se votan en los dos sitios. Por eso hay 2 urnas.
Por eso, ahora, si esto no gusta, planteemos una reforma seria, acabemos con ello y que cuando vayamos a votar a las generales haya una sola urna. Pero, es decir, es que de verdad a mí me parece absolutamente inconcebible. O sea, cuando a un ministro del Gobierno de España le llama el Senado, y el Congreso, por supuesto, lo que tiene que decir es sí, y estaré encantado de acudir, voy a hablar con mi gabinete y a la mayor brevedad posible. Claudia. Pues otra vez estoy en desacuerdo con mi compañero. Yo creo que hay un uso filibustero del Senado en estos momentos. Se está instrumentalizando la Cámara, se está desvirtuando, se está abusando de la escenificación. Otra vez aquí estoy en desacuerdo con lo que ha hecho Margarita Robles. Desde luego que tienen que ir al Senado a comparecer en un momento dado, pero creo que es el Congreso el que tiene la prevalencia en el control del Ejecutivo en una cosa como esta. Y ahí han dicho que van a comparecer a finales de agosto. Entonces, lo demás me parece eso, escenificación. La firmeza institucional y la disponibilidad de Robles, el plantón de Marlaska, casi todo es escenificación política y entiendo a qué jugamos, pero me parece que España claramente es un sistema bicameral, el Senado tiene sus funciones clarísimamente, ojalá tuviera más, ojalá fuera de verdad la Cámara de Representación, que no ha sido jamás en 45 años, pero el uso actual del Senado por parte del principal partido de la oposición, que es clarísimamente mayoritario en el Senado, pues a mí me provoca grandes dudas, y ya digo que creo que es el Congreso el que tiene que tener la prevalencia en el control del Ejecutivo en esta materia, y luego, igual que se vota primero el presupuesto en el Congreso y luego va al Senado, pues luego vendrá al Senado y allí se podrá criticar y ojalá se critique bien, porque creo que hay cosas que son muy criticables de la gestión del Gobierno en esto de Ceuta, pero ese será el momento. Entonces aquí nos estamos saltando algunos procedimientos y la democracia es, entre otras cosas, procedimientos. La calidad institucional de la democracia se demuestra en sus procedimientos. Y aquí estamos en la escenificación. Y a mí me revienta un poco esto de la escenificación. Pero igual estoy equivocado. Pero Claudia, una cosa, es que los ministros no dicen, vale, vamos primero al Congreso porque es prevalente y luego al Senado. No, es que dicen que no van al Senado. Uh-huh. Me parece mal, que no vayan al Senado me parece mal. Yo lo que discuto es que tengan que ir primero al Senado. Creo que mi argumento es que el Congreso es la Cámara donde hay que ejercer el control del Ejecutivo. Y luego, eso va a ser a finales de agosto, en fin, son 3 semanas, 4 desde la crisis, y luego se puede ir al Senado. No veo a qué viene en qué nos beneficia el adelantar eso, no veo en qué. Y ya digo que eso de los procedimientos, que es por cierto muy conservador, lo de los procedimientos, no veo por qué esta vez hay que saltárselos. Esta vez y muchas otras, porque el Senado está ejerciendo, ya digo, una palanca, una forma de actuar un poco de brocha gorda que en Estados Unidos se suele llamar filibusterismo. No sé cómo se traduce esto aquí, pero es lo mismo que aquel juez estadounidense que decía, no sé lo que es la pornografía, pero cuando la veo la distingo exactamente, ¿no? Pues yo no sé definir el filibusterismo ni la ironía, pero cuando veo filibusterismos e ironías las distingo perfectamente, y aquí las estoy viendo. Pues Ana, no te toca distinguir a ti, pero sí que te toca desempatar. Yo, Team Claudi. Clarísimamente. Yo también veo mucho filibusterismo, veo también mucha puesta en escena. Es decir, repaso las fechas por si a lo mejor yo me estoy confundiendo, Pablo, que esto tú lo controlas mucho mejor que yo. 7 de agosto el Gobierno solicita voluntariamente al Congreso las comparecencias. Bien. 10 de agosto el PP convoca, el PP a través del Senado convoca oficialmente a Marlaska para el 12 de agosto. ¿Esas fechas las tenemos claras? ¿Son correctas? Sí. Vale, bien. Entonces, lo que tenemos primero es una iniciativa por parte del Gobierno para comparecer en el Congreso de los Diputados y dar las explicaciones pertinentes. Y en un acto de reacción, es decir, el Gobierno se adelanta, el Partido Popular, utilizando el Senado, reacciona y coloca o solicita una comparecencia a 48 horas vista. Si esto lo convoca, lo solicita el día 10, lunes, lo convoca para hoy, 48 días vistas, en un día tremendamente complejo. Complejo porque la crisis de Ceuta no se ha terminado. Complejo porque no sé cuántos incendios hay ahora mismo en España, pero hay 2.
uno aquí al lado, en Huelva, en Niebla, y otro en Huesca, que están tremendamente complicados. Y un día con una gestión logística por un eclipse a nivel nacional, donde en esos tres elementos o en esos tres ámbitos, el Ministerio de Interior tiene mucho que trabajar y mucho que decir. Es decir, quiero decirte, no sé qué sentido tiene fijar esa comparecencia justamente hoy, día 12 de agosto, y no hacerlo la semana siguiente, o después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados, con 48 días de margen, cuando Interior, que ya ha solicitado comparecer, insisto, tiene una jornada complicada. A mí, o sea, vamos a ver, el Partido Popular está ejerciendo la facultad legítima de control legislativo, pero la manera, el momento elegido, y cómo se ha reaccionado, apunta un poco a un uso institucional para realizar el desgaste político, ¿no? Más cuando vemos esa fotografía en el Senado con esa silla vacía, bueno, pues parecía un poquito un posado de revista de sociedad más que una revista política, porque si estuviésemos hablando de realmente si sus señorías se creyesen lo que dicen de la desobediencia, pues igual no habría tantas sonrisas en esa foto y habría un poquito más de caras de seriedad. Para no hacer filibusterismo en la tertulia, la petición de comparecencia del Partido Popular es anterior al momento en el que el Gobierno muestra la voluntad de comparecer. Es anterior tanto en el Congreso como en el Senado. Es el Gobierno, después de que lo pida el primer partido de la oposición, es cuando muestra su disposición a las comparecencias de Robles, de Marlaska y de Álvarez, y añade una cuarta, la del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. De hecho, también es verdad que está diciendo, sí que iremos, ya veremos cuándo. O sea, que por ser justos, por ponerlo todo, también es cierto que, entre otras cosas, porque efectivamente no se pueden negar con la ley en la mano a ir al Senado, lo que están diciendo es, bueno, vamos a controlar los tiempos. Sobre Marruecos, hoy ha sido interesante escuchar a la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, porque saben que hasta ahora, cuando al Partido Popular se le ha preguntado por el papel de nuestro país vecino, han sido también muy tibios con Marruecos. Hoy Alma Ezcurra ha empezado a introducir alguna crítica. Los españoles no somos un pueblo iluso y somos muy conscientes de que cuando 70.000 personas entran en una frontera de manera ilegal y violenta a toque de silbato y al día siguiente 60.000, aproximadamente 50.000, regresan por donde han venido a toque de silbato, hay alguien que está tocando el silbato. Ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta. Ya sea por acción o por omisión, Marruecos es responsable. Nos queda un minutito antes de la publi, pero sí que me gustaría escucharos, Mariano. Bueno, muy sencillo. El Partido Popular, en las primeras horas y días de la crisis, evitó de manera absolutamente clamorosa señalar o siquiera apuntar mínimamente a Marruecos. Evitó citar al elefante en la habitación, y ahora la señora Ezcurra atribuye esa posición a ser iluso e ingenuo. Bueno, pues es lo que se puede decir de la posición del propio Partido Popular en los primeros días de la crisis. Ana. Sí, estoy de acuerdo. Esto es difícil apuntar directamente, pero al final el elefante está ahí y no deja de verse. Lo que pasa es que Claudi se decía mucho, ¿no? Es que el PP aspira a gobernar y si hace unas declaraciones de este tipo se puede complicar la vida el día que llega a Moncloa. Desde luego que se las complicaría. Yo estoy a favor de la tibieza y del aburrimiento cuando se habla de política exterior. Creo que el PP hizo bien y que el gobierno ha hecho relativamente bien en tocarse un poquito las vestimentas, ¿no? antes de empezar a adjetivar. ¿Por qué? Pues porque de Marruecos depende de la política migratoria, depende de la política antidroga y depende de la política antiterrorista, no solo de España, sino de la Unión Europea. Y de España, en el caso marroquí, que también ha tenido cierta tibieza, salvo algún ministro que ya digo que creo que hace declaraciones de consumo muy interno, pues los datos e Internet dependen de un cable que sale de Algeciras y va para Marruecos. Somos la primera, el país con la relación comercial más estrecha con ellos. De nosotros depende la energía, dependen 17 cosas. 17 cosas. Entonces, en los dos casos nos conviene templar un poco de gaitas, ¿no? Ser un poco gallegos. ¿Tú vienes de ahí? Yo vengo, sí, he estado unos días en Marruecos. ¿Qué se respira respecto a esta crisis?
Pues bueno, yo estuve en un día en Rabat, un día en Tánger y 2 días en Ceuta. Con eso solo se hace unas cuantas fotos, ¿no? Pero yo sí vi en Tánger y en Marruecos y en Rabat estaba buscando un poquito la cara B, ¿no? Estaba todo el rato buscando las razones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y entonces lo que veo es pocos hechos y muchas conjeturas, pero entre los hechos que veo son pues que el salario mínimo en Marruecos es 300 euros y aquí son 5 veces más. El salario medio en Marruecos son entre 500 y 600 euros y aquí son 5 veces más. El salario de un maestro en Marruecos son unos 600 euros y aquí son 4 veces más. Entonces veo un gran malestar sobre todo entre la juventud. Y luego ha habido, Marruecos es un país que está creciendo mucho, que tiene que va a organizar una Copa del Mundo, que ha hecho unos estadios maravillosos, que tiene un puerto de Tánger capaz de competir y de quitarnos clientes al de Algeciras y a los del norte de Europa incluso, ¿no? Pero la segunda línea parece Beirut. Al lado de Rabat hay una ciudad que parece Beirut, en la que fuera de la fachada marítima pues hay chabolas y hay miseria, y había un montón de jóvenes que volvían de Ceuta con el rabo entre las piernas porque no se habían podido quedar, porque sabían que no podrían cruzar a la península, a los que los marroquíes, la policía marroquí les dijo pasad, ¿no? Tuvo que ponerse un poco haciendo el egipcio, porque si no aquello hubiera sido una masacre. La policía española tuvo que hacer lo mismo, por cierto, porque eran miles y miles, y hay 140 muertos, pero podrían ser mucho más muertos si hubieran hecho otra cosa. Entonces es tremendamente, acogerse solo a lo complicado es muy pobre, ¿no? Es muy pobre. Pero repito lo que decía antes sobre la política exterior entre dos países vecinos que tienen grandes diferencias además y aliados muy distintos. España tiene un alma europea y Marruecos ahora mismo es uno de los grandes aliados de Estados Unidos y de Israel, cuyo uno de los principales enemigos en estos momentos se llama Pedro Sánchez, ¿no? Por sus declaraciones tan grandilocuentes y tan claras, ¿no? En contra de lo que han hecho otros. Entonces creo eso, que sería un buen momento para aburrirse un poco más. Igual hay que aburrirse un poco más y ser un poco tibio a veces. Pues en esta mesa no nos vamos a aburrir porque a la vuelta tenemos novedades sobre Trump. Pasa 1 minuto de las 11 de las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y decíamos que había novedades sobre Trump, pues sí. Resulta que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acaba de anunciar que deja el cargo, es decir, va a dejar de ser portavoz del gobierno de Trump. Leavitt, hay que decir que es un peso pesado del trumpismo y ha estado en el centro de la polémica porque, a lo mejor se acuerdan, llamó activista a un periodista que le preguntaba por los asesinatos del Centro de Control de Personas Migrantes. Ahora, Miguel Galindo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Ahora lo deja, pero dice que es no por cuestiones políticas, sino para pasar más tiempo con su familia. Sí, Leavitt dio a luz a su segundo hijo el pasado mes de mayo y se reincorporó hace unas pocas semanas a su cargo. Ha sido el propio Donald Trump quien ha anunciado que deja el puesto a finales de este mes para cuidar a su familia. Trump dice de ella que es una de sus colaboradoras de mayor confianza. Leavitt es la portavoz más joven en llegar a ocupar el cargo. Se marcha con tan solo 28 años del gobierno, aunque seguirá siendo una de las principales asesoras externas de Trump. En su año y medio como secretaria de prensa de la Casa Blanca ha tenido algún que otro tachón. Uno de ellos es cuando dijo que España había permitido que aviones de combate estadounidenses usaran las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tuvo que salir a desmentirlo poco después. A principios de este año se enfrentó a un periodista que le preguntó por el terrible asesinato de René Good a manos del ICE en Minnesota. Le dijo que era un activista de izquierdas y no un periodista y que no debería estar sentado preguntando en la Casa Blanca. Una respuesta a Pablo que deja claro por qué ha sido la secretaria de prensa favorita de Donald Trump en el tiempo que lleva en la presidencia de Estados Unidos. Pues ya lo ven, la última hora es que lo deja. Gracias, Miguel. Y vamos ya con el tiempo para las próximas horas, porque ha pasado el eclipse, ya no importan tanto las nubes, pero hombre,
sí que querrán saber qué pasa con los termómetros, si llueve, si no llueve. Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Después del eclipse tenemos otra cita en el cielo. Esta noche es el máximo de las lágrimas de San Lorenzo. Tenemos esa lluvia de estrellas. Una noche que vendrá marcada una vez más por temperaturas muy altas y mañana tenemos por delante el día más cálido de esta semana, con unas máximas que podrán superar los 40 grados tanto en Badajoz, Córdoba, Lleida, Pamplona, Zaragoza. Se rozarán los 40 en Zamora, Vitoria-Gasteiz, Madrid, Girona. Será una jornada muy cálida con tormentas por la tarde una vez más en el este que serán muy fuertes, sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha, región de Murcia, también en la Ibérica y en los Pirineos. Y ya saben que y media llega el larguero. Álvaro Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Noticia que puede adelantar ahora la cadena SER. Nos lo cuenta Miguel Martín Talavera y Pedro Fullana. Principio de acuerdo del Atlético de Madrid con el Cuti Romero para que sea nuevo futbolista del Atlético de Madrid. 35 millones de euros más variables. En torno a 40 se puede ir como máximo la operación. Firma por 5 años. Insisto, noticia de Talavera y de Pedro Fullana. Cuti Romero será nuevo futbolista del Club Atlético de Madrid. Además, Supercopa de Europa. El Paris Saint-Germain es campeón. Le ha ganado 2-1 al Aston Villa. 13º trofeo de Luis Enrique Martínez con el Paris Saint-Germain, lleva ya 13. No veas. Y de los amistosos de esta noche, lo más destacado, el trofeo Teresa Herreras para el Real Madrid, que ha ganado 0-1 al Deportivo de A Coruña con gol de Brahim Díaz. Pues todo esto, noticia que les estamos avanzando, lo ampliamos a partir de y media en Carrusel. Gracias, Álvaro. En el larguero. Gracias. Bueno, y en Carrusel seguro que algo se contará. En el larguero lo comentamos luego. 11:05, 10:05 en Canarias. Venga, y por cerrar el bloque de Ceuta, saben que la socialdemocracia europea, concretamente la danesa, pues hombre, no ha estado muy al lado de Pedro Sánchez en esta crisis. Pues bien, precisamente el Parlamento danés ha estado debatiendo a propuesta de la derecha sobre la crisis de Ceuta. Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Y Vicky, no se ha quedado de sí ese debate porque recordemos que la derecha había exigido directamente suspender a España del espacio Schengen, a pesar de que formalmente no se puede, esto ya lo hemos contado, a pesar de que Bruselas ya ha dicho que no han llegado personas migrantes al continente desde Ceuta. Ha sido una sesión parlamentaria a mitad de agosto en Copenhague, donde ha comparecido la primera ministra Frederiksen para explicar el porqué de sus decisiones la última semana, alineándose con la primera ministra de ultraderecha italiana Meloni, siendo ella socialdemócrata. Se lo preguntaba la única voz crítica en el Parlamento, la del líder de los Verdes. ¿Usted ve más fructífero posicionarse con la ultraderecha que con la socialdemocracia de España? Y la primera ministra no dudó en señalar: actuaré de inmediato, cerraré la frontera, tomaré medidas rápidas y continúan los flujos migratorios desde Ceuta, desde España. Ya cerré la frontera con Polonia hace años, sé cómo hacerlo, no me va a temblar la mano. Dijo que los controles fronterizos podrían incrementarse significativamente con tan solo unas horas de aviso. Frederiksen también respaldó la posibilidad de cerrar fronteras exteriores de Europa en circunstancias excepcionales, dijo. Ana, ¿cómo lo lees tú? Bueno, pues que Ceuta ha dejado de ser nunca lo ha sido, ¿no? Pero un problema español. O sea, ahora mismo lo que estamos viendo es que se ha convertido en una discusión sobre la confianza entre los socios europeos. También lo estábamos viendo la semana pasada con Italia, como bien habíais apuntado ahora mismo, ¿no? Y es que Schengen funciona bajo la siguiente premisa, ¿no? Yo no vigilo permanentemente mi frontera contigo, Estado miembro, porque confío en que todos estamos protegiendo adecuadamente la frontera que compartimos hacia el exterior. Bien, entonces normalmente nosotros vivimos y explicamos este espacio como un espacio de libertad de movimiento, pero antes que la libertad de movimiento, este espacio es un espacio de confianza política. Entonces, ¿se está rompiendo Schengen? ¿Se está rompiendo la confianza política? Hombre, me parece que sería bastante precipitado llegar a esa conclusión, ¿no? Porque no creo que estamos en una crisis existencial de la confianza europea. Pero, bueno, sí estamos viendo signos de cuál es ese estado de confianza entre los estados en un momento especial que es especialmente delicado. Y es que la inmigración, Pablo, ha dejado de ser un problema únicamente de una gestión de fronteras y se está convirtiendo también en uno de los grandes asuntos de los
asuntos internos de los países miembros, ¿no? Y cuando un asunto requiere peso electoral, que ahí también vemos parte de la madre del cordero, la percepción empieza a importar tanto o incluso mucho más que las cifras, porque aquí se está hablando de avalanchas de cifras de inmigración o personas migrantes ilegales que entran por España, pero cuando lo comparábamos con cifras de otros países europeos, por ejemplo con el de Italia, veíamos que doblaban, ¿no? Entonces, en estas situaciones los gobiernos ya no reaccionan únicamente ante los hechos, sino reaccionan a los discursos, reaccionan a los relatos, reaccionan a las narrativas, a los miedos y al desgaste político que todo eso puede suponer. Claudi, ¿se está agrietando Schengen o es estrategia y relato político? Bueno, Schengen lleva agrietado mucho tiempo, ¿eh? Desde que Angela Merkel se hizo un selfie con los refugiados sirios y luego cerró todas las fronteras, con Austria, con todos los países de por ahí. O sea, Schengen tiene problemas desde hace muchísimo tiempo, pero a mí me parece un chiste de mal gusto que lo que ha sucedido en Ceuta sea un motivo de debate para la política danesa, para la política nacional. En todo caso, claramente es un tema de debate para la política europea, en el Parlamento Europeo, pero no lo veo en la política nacional, salvo en ese vector de este debate que es la soberanía, que es este realineamiento soberanista que están teniendo casi todos los partidos políticos, incluso una parte de la socialdemocracia, esta socialdemocracia de derechas de Mette Frederiksen, que no se diferencia en nada, bajo mi punto de vista, de Giorgia Meloni, una camisa negra. Una mujer que viene del posfascismo. Pues bueno, en política migratoria no se diferencia nada su discurso. No veo a qué viene el debate en Dinamarca, no veo a qué vienen estas palabras altisonantes. Le eché de menos la solidaridad desde el principio en esa carta de 22, del que luego, por cierto, se han bajado alguno. Y además todos acabaron rebajando un poco el tono, y esta no es la manera de gestionar una crisis en un país, porque luego vendrán crisis en otros países. Es muy probable que veamos problemas con la migración en Italia, porque tiene a dos países muy cercanos en una situación difícil. Uno es Libia, que lleva así mucho tiempo, y el otro es Túnez, que se está emponzoñando. Pero lo mismo le puede pasar un día a Mette Frederiksen con otras cosas, ¿no? Con Rusia, con Trump. ¿Te imaginas que no sacáramos la palabra solidaridad cuando Trump se metiera con Groenlandia? ¿Cómo reaccionarían los daneses? Pues hombre, aquí ya digo que me parece un chiste de mal gusto el de esta señora, a la que considero, con todo el respeto, socialdemócrata de derechas. Mariano. En mi modesta opinión, cometeríamos un cierto error de perspectiva si circunscribiésemos la actuación de la primera ministra danesa Frederiksen exclusivamente a la cuestión de Ceuta, como algo reactivo a esta crisis. Frederiksen lleva más o menos el mismo tiempo que Sánchez en el poder, son los dos grandes dirigentes socialdemócratas que quedan en el... Los únicos. Los únicos que quedan, mejor dicho, en el Consejo Europeo. Junto con Malta. Sí, por eso, país. Pero bueno, los dos más relevantes, digamos, y su posición sobre la inmigración no es nueva, no es a raíz de Ceuta. Y por otro lado, en fin, no soy un experto en la política danesa, pero yo no tengo la percepción de que que Frederiksen sea una heterodoxa ahora mismo en Dinamarca. Digo esto porque, bueno, me parece reseñable, ¿no? Es decir, decía Claudia que la inmigración no recuerdo bien, está fracturando a los países, pero es que está fracturando también las familias políticas. Y el caso, la pareja, por así decir, Sánchez-Frederiksen, pues lo evidencia de manera muy clara. Me parece importante resaltar esto, porque a lo mejor hay gente que puede pensar que Frederiksen o es una heterodoxa que se ha subido a un carro, B, es una persona que a raíz de Ceuta tiene estas posiciones. No, cuidado. Venía de serie, dices. Ni una cosa ni la otra, venía de serie, y no veo yo que haya oposición en la socialdemocracia danesa a sus posiciones claras en inmigración, hasta el punto de firmar una carta con Meloni. Ahora seguimos analizando, pero es que son las 11:13, las 10:13 en Canarias, y nos tenemos que ir hasta Cataluña. Laura Pons, bona nit, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buena nit, Pablo. Porque antes Laura Gutiérrez nos decía, por suerte no ha habido incidentes en el eclipse, según nos informaba Protección Civil, pero atención, porque allí en Cataluña, en Tarragona, se ha tenido que activar el plan Ferrocat.
que hay planes Sí. para todo, el plan Ferrocat. ¿Qué ha pasado ahí? Que hay colas kilométricas de personas en Tortosa, Tarragona, Altafulla, que quieren volver a Barcelona. Y Laura, solo quedan 2 trenes por llegar. Eso es, Pablo. Es el mismo problema que contábamos para la ida, sobre las 8 de la tarde lo contábamos, pues ahora con la vuelta. O sea, hay colapso y hay aglomeraciones en esas 3 estaciones, en Tortosa, en Altafulla y en Tarragona. Se teme por la vuelta de toda esta gente que se ha desplazado hoy hacia el sur, porque solo quedan, como decías, 2 trenes, así que imagina cómo irán de aforo. Las colas son kilométricas, hay muchísima gente esperando en estas 3 estaciones, en los andenes ya no cabe nadie más. El colapso es total en estas 3 estaciones del sur de Cataluña por la fiebre del eclipse. El gobierno había recomendado no desplazarse en coche para evitar el colapso de la AP7, pero Renfe solo ha habilitado un tren más para todos estos pasajeros. El único tren extraordinario para la jornada de hoy era un R16 para volver de Tortosa a Barcelona, y este tren ya ha pasado, estaba programado para las 10 de la noche. Aseguran fuentes del gobierno que ahora mismo se está trabajando con todos los operadores de movilidad para garantizar esa vuelta, la vuelta de estas personas. Veremos, Pablo, cómo avanza y si caben o no en esos 2 trenes que tienen que pasar a lo largo de esta noche, o si, de lo contrario, tienen que esperar al 1 de mañana por la mañana. Claro que debe ser, pues yo que sé, a partir de las 5, interpreto una cosa así. Os que, quiero Sí, decir que puede ser. no le he mirado aún, pero sí, supongo que pues 5 o 6 de la mañana saldrá el primero. Y bueno, pues veremos cómo se resuelve esta crisis, pero claro, fíjate, una jornada tan histórica, tan de pelos de punta, terminarla así por una mala Sí. previsión, cuando se sabía que se iba a movilizar pues miles y miles de personas, pues en fin, y cuando se recomendaba el transporte público, pues ya, en fin. Laura Pons, gracias, bona nit. A ti, hasta luego, Pablo. Adeu. Ahora seguimos con el análisis. Hora 25. Pablo Tallón. Venga, va, 11 y 16, 10 y 16 en Canarias, y queremos hablar un poco de juventud. Queremos hablar de juventud porque hoy es el día y porque hay estadísticas que reflejan que, hombre, que algunas cosas igual no se están haciendo del todo bien. La vivienda, los salarios siguen siendo las principales preocupaciones de este colectivo. Laura Gutiérrez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y claro, sin estabilidad laboral es muy difícil, por no decir imposible, acceder a una vivienda, y esto tiene derivadas. Por ejemplo, es casi imposible entonces formar una familia. Si es un círculo vicioso, una rueda en la que los jóvenes se ven atrapados. Nos pasamos años estudiando, que si dobles grados, que si másteres, para luego acabar conformándonos con enlazar continuos contratos de práctica, y pensamos que un contrato indefinido al final es algo surrealista. Sin estabilidad laboral, el acceso a la vivienda es un imposible. O sea, creo que está tremendamente cara, sobre todo teniendo en cuenta el sueldo medio que tenemos aquí normalmente. Como también es un imposible formar una familia. Y además dificultando tener hijos siendo jóvenes, lo que también provoca que el problema de natalidad en España sigue siendo un gran problema, que la pirámide demográfica siga siendo cada vez más envejecida. Según Ayuda en Acción, 4 de cada 10 jóvenes llevan entre 5 y 10 meses sin trabajar, y el 70% reconoce que ha trabajado sin contrato. La consecuencia, 1 de cada 2 ha tenido problemas de salud mental en el último año. Marta Carretero, socióloga y responsable de este estudio. Lo que estamos generando son generaciones tristes, generaciones de jóvenes muy tristes por estar continuamente expulsados. Un tercio de los jóvenes, además, no disfrutan de su tiempo de ocio. La mayoría, dicen, porque no tienen dinero. Claro, y seguro que lo han escuchado, pues en bar, en conversaciones familiares, con amigos. Pero si es que están todo el día viajando, claro, ¿cómo van a tener una casa si están saliendo de fiesta? Pues bien, Pablo Anzola, buenas noches. Hola, Pablo, buenas noches. Tú lo que has ido es coger datos, irte al Instituto Nacional de Estadística, bucear, y lo que dicen estas estadísticas es que esto, Anzola, es radicalmente falso. Eso es, los datos del INE demuestran que esa idea tiene poco que ver con la realidad, porque mientras los hogares jóvenes gastan casi un 55% más en vivienda que la generación anterior, lo que ha ocurrido al mismo tiempo es que se han visto obligados a recortar otras partidas de gasto. Echando la vista atrás, cuando comparamos esos niveles con los que se recogían hace 20 años, en 2006, los hogares encabezados por menores de 29 años han recortado, por ejemplo, un 6% lo que destinan a hoteles y restauración, un 17% en ocio y cultura. Además, gastan un 32% menos en la compra de ropa y calzado, y hay un dato especialmente llamativo, el del alcohol, con el consumo cayendo con fuerza entre los grupos de edad más bajos. El gasto en bebidas y tabaco se ha desplomado un 65%. Los jóvenes no gastamos más dinero en esas cuestiones que otras generaciones
generaciones, ni tampoco más que otras generaciones cuando eran jóvenes. Andrea González Henry es la presidenta del Consejo de la Juventud. Desde la organización apuntan a que esta caída de gasto no necesariamente quiere decir que se esté saliendo, se esté consumiendo menos, porque lo que subyace de fondo, dicen, es un cambio de modelo. Lo básico, la vivienda, ha pasado a ser prácticamente inaccesible, mientras el ocio o los viajes se han abaratado muchísimo en términos relativos. La población podía, por norma general, acceder a una vivienda y pagar los bienes más básicos, sin embargo, el resto de cosas de consumo parecían privilegios. El problema es que ahora esto se ha dado la vuelta. Es que vivimos en un sistema que realmente lo que busca es que la gente joven o la gente en general pueda tener acceso a eso independientemente de tener un acceso a una vivienda. Una vivienda que ha subido de precio casi el triple de lo que lo han hecho los salarios de esos jóvenes, y todo mientras sigue extendiéndose el discurso que los señala como responsables de la precariedad que sufren. Claro, Claudia, es que este colectivo lleva mucho tiempo, años, escuchando de si estás así es porque quieres, cuando les hemos dejado un mercado laboral y, sobre todo, un acceso a la vivienda absolutamente destruido. Muy fastidiado. Es curioso la frase esa, que ya es casi un tópico, dato mata relato. Sí. Jolín, pues a veces el relato cuesta matarle, pero es muchísimo, ¿no? Yo creo que aquí la generación Z, esto por ejemplo, el dato de que no beben está contrastadísimo, ¿no? En los estudios sociológicos. No es porque no tengan pasta, no es porque la vivienda les esté costando mucho, no es porque tengan poco sueldo, que todo eso es cierto. Es porque hay un cambio cultural ahí. Y entonces tendemos a dejar en el relato muchísimos de nuestros prejuicios y, en fin, y resulta que las estadísticas demuestran que pues la juventud no es como piensa la gente que es esto. Pasa con muchísimas cosas más, ¿no? El otro día venía repasando estadísticas de migración y es muy curioso, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sobre el espejismo que son las estadísticas a veces. Sí. Cuando le preguntas a un español cuántos migrantes hay en España, o a un francés cuántos migrantes hay en Francia, siempre contestan 10 puntos más que lo que hay en realidad. Fíjate. ¿Cuántos crees que hay en España? España, que debe ser un 20%. Es un 15. Mira, tú te has dejado un 5, bueno, una pequeña. 5, pero son normalmente 10 puntos o 15 puntos más. En algunos países son 15 puntos más, ¿no? Por los prejuicios, los dichosos prejuicios. Y aquí con los jóvenes todos estamos cargadísimos de ellos, ¿no? Y pues bueno, hay que quitárselos un poco. Para eso sirven las estadísticas. Sí se leen bien, a veces no se leen tan bien. Ana. Sí, a mí es que me da la sensación de que tendemos a confundir nuestra historia con lo que es correcto. Así en general, ¿no? Que cuando hablamos de, bueno, pues que la gente joven despilfarra, en el fondo lo que estamos haciendo es algo que todas las generaciones tendemos a hacer o pecamos, ¿no? De hacer, y es convertir nuestra propia juventud en el modelo correcto de juventud. Nosotros hacemos las cosas bien, pero los que están viniendo ahora, esta generación Z, se está equivocando de todas, ¿no? Y bueno, eso tiene muchas lecturas, ¿no? Pero hay una cuestión, y son los significantes históricos que han vivido estas generaciones, que están marcados por crisis y también por la ruptura de un pacto porque a esta gente se les ha dicho tenéis que hacer esto, y a partir de aquí el Estado o la vida o la sociedad os proporcionará, ¿no? Un futuro, una vivienda, un tal. Y ese pacto se ha roto completamente. Por tanto, es normal que ellos miren la sociedad y el futuro de una manera completamente distinta. Pero también es que la juventud... A ver, yo soy una optimista patológica, ¿eh? Y bueno, me encanta la gente joven. Y entonces yo siempre pienso que la juventud es una edad y una etapa de la vida que es absolutamente maravillosa, porque se cuestiona la forma de vivir de quienes estamos antes, ¿no? De quienes vamos por delante en orden cronológico. Y es que si cada generación quisiese exactamente hacer lo mismo que han hecho sus padres, con tener la misma casa, tener el mismo trabajo, tener el mismo modelo de familia, es decir, el mismo modelo de ocio, pero la sociedad no hubiese avanzado en absoluto. Y hoy estamos aquí gracias en parte a que, bueno, pues que hay generaciones que adaptándose a sus contextos y a sus significantes históricos, estos que comentaba antes, pues miran de una manera diferente y se comportan de una manera diferente, ¿no? Lo que pasa es que aquí también los jóvenes tienen ese cliché que se construye sobre un sesgo de visibilidad que es brutal, y es el de las redes sociales, ¿no? Bueno, nos están enseñando cómo es el consumo de la gente joven desde un punto de vista bastante sesgado, pero ahí no está cómo es su estructura económica.
Y lo interesante es precisamente eso, cuando dejamos de ver o de juzgar a la gente joven por lo que vemos en Instagram y nos vamos a los datos reales del INE como lo estamos haciendo hoy. Mira, Pablo, yo te digo, yo dejé de fumar en enero. Hombre, felicidades. Estoy súper orgullosa de mí misma. Sí, gracias. Y yo ahora me estoy dando cuenta de la pasta que cuesta fumar. Sí, claro. La pasta y la salud, eso te darás cuenta más adelante, pero claro. Sí, bueno, me han dicho que se me va a cambiar la piel, todavía no vamos a llegar, no, pero en serio que una cosa es que si vemos el viaje a Roma, que si vemos el chiringuito, que si vemos el brunch, que si vemos el tal, pero no estamos viendo cuál es la estructura económica de esta gente que no se está gastando el dinero, por ejemplo, en vicios, que le cuesta un alquiler de una habitación, un pastizal y que no están invirtiendo en otras cosas que nosotros invertíamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que todas las generaciones tenemos derecho a recordar nuestra juventud con mucho cariño, pero tampoco tenemos derecho a convertir nuestra nostalgia en un examen a la juventud de ahora, ¿no? Lo que sí tenemos es la obligación de trabajar para solucionar los problemas como el de la vivienda, problemas como el del mercado laboral, para que estas generaciones puedan tener un futuro. Pues Mariano, te voy a pedir brevedad, que tenemos que ir a Colombia. Pero sí me gustaría una última reflexión sobre esto. Es difícil hacerla breve. Yo creo que, bueno, hay que evitar los brochazos gordos en general, pero ojo, en una y otra dirección, porque hay algunos discursos que enarbolan ahora los jóvenes, con o sin comillas, que acusan un poco más o menos a las generaciones que están llegando ahora a la jubilación de ser unos privilegiados, y eso me parece muy peligroso. Y en cuanto al acceso a la vivienda, yo oigo cosas que me siguen asombrando. Ha hablado una representante de que por norma general las generaciones anteriores se compraban viviendas. Bueno, creo que habría mucho que matizar. Simplemente un pequeño dato, y con esto termino, personal. Yo recientemente, bueno, por desgracia, por el fallecimiento en los últimos años de mis padres, pues revisas papeles y yo me he encontrado el tipo de interés de la hipoteca que pagaron mis padres. No sé si decirlo porque a lo mejor hay algún desmayo. Era el 16%. Wow. Cuidado, cuidado. No, desde luego sí que es verdad que era más fácil el acceso o más habitual, en fin. Decíamos que tenemos que ir a Colombia porque Berta Reventós, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Sigues en el centro de Pereira, llevas todo el día, todas las últimas horas pendientes de un rescate. Creo, nos contabas que ahora mismo acaban de pedir silencio los cuerpos de rescate precisamente ante la posibilidad de poder sacar con vida a esta persona que sigue atrapada, ¿verdad? Sí, exacto. Me he apartado un poco de la zona del rescate en sí porque se pide silencio total, ya que las máquinas de detección de ruido y de movimiento son muy precisas y hay que estar completamente callados. Ya llevamos 6 horas en este rescate en el que se están empleando enormes esfuerzos y recursos, dado que hace apenas 1 hora se ha reconfirmado que la persona atrapada sigue con vida. Militares, policía, miembros de la Cruz Roja y decenas de rescatistas voluntarios se están dejando la piel para poder contar una buena noticia antes de que anochezca, cuando obviamente estas labores se vuelven mucho más complejas. Ahora son casi las 4:30 de la tarde en Pereira, quedan poco menos de 2 horas de sol y ante mis ojos tenía, porque me he apartado un poco, una cadena humana que atraviesa la plaza y en la que la gente se va pasando pedazos de edificio para despejar y facilitar las labores de rescate. Y cada tanto, como ha pasado ahora, pues se pide silencio con el puño en alto para detectar nuevos ruidos y movimientos. Ahora en unos minutos un perro rescatista entrará de nuevo en acción para rastrear el punto donde se sospecha que se encuentra la persona con vida y finalmente ahora la perspectiva que tengo de la plaza pues está llena de gente muy expectante y también hay personas ofreciendo platos de comida, refrescos caseros e incluso también vemos familias en tiendas de campaña. Pues Berta Reventós, ojalá que esta madrugada en los boletines o mañana ya con Pedro en el Hoy por Hoy puedas entrar contando estas buenas noticias. Que así sea. Un abrazo grande. Por cierto, sobre Colombia, gracias Berta Reventós, nos llega noticia de última hora, nos llega de Estados Unidos, pero hace referencia a Colombia. En fin, saben que la extrema derecha son muy patriotas, son muy de defender, pero según Estados Unidos, Colombia ha autorizado
a Donald Trump a realizar operativos militares en su territorio para luchar contra el terrorismo. Alejandro Becerra, hola. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sí, ha pasado menos de una semana desde que Abelardo de la Espriella, lo contábamos, tomara posesión del cargo, y en plena gestión por el terremoto, el secretario de Estado norteamericano, Pete Hegseth, cara visible, por ejemplo, de la guerra en Irán o los bombardeos selectivos y sin amparo legal a narcolanchas en el Caribe, Hegseth anuncia que Colombia le ha autorizado a llevar a cabo operaciones militares para combatir el terrorismo. Fue una de las primeras promesas en materia internacional de la Espriella, que ahora se consuma en su estrategia de combatir ese narcoterrorismo. Colombia se va a unir a la coalición fundada por 18 países llamada Escudo de las Américas, con el objetivo de enfrentarse al narcotráfico. Pues queda poquísimo tiempo. Si la juventud, decíamos, es complejo, esto lo es todavía más. Yo creo que no nos da para comentar, pero sí que nos da para reflexionar, y seguro que en días próximos seguiremos hablando. Es decir, de la Espriella, que decía que no venga refuerzos inicialmente ante esta catástrofe. Ahora dice sí, que venga el ejército de Trump y que pueda trabajar. En fin, estas cosas que pasan en la política. Claudi Pérez, Ana Salazar, Mariano Alonso, gracias a los tres. Gracias, Pablo. Buenas noches. Nos reencontramos pronto. Nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que volvemos mañana puntualísimos a las 8, ya con el formato habitual. Ahora viene No Carrusel, ahora viene El Larguero con Álvaro Benito, con noticia exclusiva y con muchas cosas que contarles. No se vayan. Gracias por acompañarnos y feliz noche. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.